vamos a ver algunas generalidades acerca de las funciones. Para poder entender algunos conceptos como el concepto de función par y el de función impar, es necesario conocer acerca de las simetrías, las transformaciones en el plano, ¿sí? Ahí ustedes pueden recordar, porque es un tema del secundario, en un videito, ¿sí? Hay más transformaciones, pero con esas creo que pueden manejar lo básico. Bien, ¿qué es una relación? Una relación, para poder definir una relación necesitamos dos conjuntos, A y B, ¿sí? Y sabemos que entre dos conjuntos está definido el producto cartesiano. Vamos a decir que X se relaciona con Y si el par XY es un elemento de un subconjunto de ese producto cartesiano, y ese subconjunto es la relación. En la función, ¿sí?, tenemos elementos de una relación, pero es una relación muy particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ese producto cartesiano vamos a tomar los pares que, además de verificar una relación, tienen que verificar que para todo X que pertenece a A, se verifica que existe un único Y que pertenece a B y que verifica f de X igual a Y. Es decir, que una función es un subconjunto de un producto cartesiano. Por esa razón podemos hacer gráficas en el plano XY, ¿sí? Pero todos los X tienen que estar relacionados, ¿sí? Los X que pertenecen al conjunto A. Y tienen que estar relacionados con un único Y del conjunto B. Entonces decimos que tienen que verificarse las condiciones de existencia. Para todo X en A tiene que haber algún elemento con quien se relacione, y se tiene que verificar la condición de unicidad. El Y con el que se relaciona es único. El dominio de una función es el conjunto A o conjunto de partida. A una función que tiene gráfico cartesiano le podemos hacer la prueba de la recta vertical. ¿Qué dice esta prueba? Que toda recta vertical intersecta al gráfico una única vez. ¿A qué llamamos codominio de una función? Al conjunto B o conjunto de llegada. En ese conjunto B, a veces no todos sus elementos están relacionados, porque esto no es condición para que sea función. Entonces, el subconjunto de B, que se forma con los elementos que están relacionados con algún X de A, se llama conjunto imagen de la función. Por ejemplo, este es nuestro conjunto A, este es nuestro conjunto B, acá tenemos un elemento X, acá tenemos un elemento Y igual a f de X, que se relacionan por la función f. El conjunto de todos los f de X igual a Y es el que se llama conjunto imagen. Por ejemplo, acá tenemos una función que está definida por sus pares. El par menos 1 menos 2, el par 2, 4, el par menos 3 menos 6. Acá tenemos esa misma función definida por diagramas de Venn. En el conjunto A, conjunto de partida, el menos 1, 2 y menos 3. En el conjunto de llegada, menos 2, menos 4 y menos 6. Esa misma función está definida mediante una tabla, en donde en una columna están los X, en otra columna están los Y. Y también podemos definirla mediante una ecuación. F de conjunto de partida menos 1, 2, menos 3, en conjunto de llegada menos 2, 4, menos 6, que verifican f de X igual a 2 por X. No siempre vamos a poder definir una función por pares,
tenemos infinitos pares, no hay manera de detallarlo. No siempre vamos a poder hablar de una función por diagramas de Venn, enumerando todos sus elementos, ¿sí? Cuando construimos una tabla, muchas veces vamos a tener solamente algunos elementos relacionados en la tabla. Y cuando son funciones que tienen un dominio infinito, como pueden ser todos los reales, en vez del -1, 2, -3, vamos a utilizar muy frecuentemente la forma de fórmula, ¿sí? Vamos a utilizar una fórmula para definir a la función. ¿Cómo hallar los distintos dominios de funciones? Por ejemplo, acá tenemos una función polinómica que tiene dominio real. Esta función es exponencial, tiene dominio real. Esta función, logaritmo, necesita argumento estrictamente positivo. Entonces x va a recorrer el intervalo de 0 a más infinito. Esta función raíz necesita radicando mayor o igual que 0, porque es una raíz de índice par, entonces el dominio es de 0 a más infinito. Esta función es una función racional. Necesita que su dominio sean los reales menos el 0, porque en las funciones racionales tenemos que tener denominador no nulo. Acá tenemos una función. Con la prueba de la recta vertical vemos que todas las rectas verticales intersectan una única vez a la función. Por esa razón decimos que es el gráfico cartesiano de una función. El dominio de esta función son los reales menos el -3, porque en x igual a -3 tenemos una asíntota vertical. ¿Qué quiere decir esto? La función se acerca mucho a -3 sin ser -3, yéndose a menos infinito, y por la derecha también se acerca mucho a -3 sin ser -3 y yéndose a más infinito. La imagen de la función son todos los reales. ¿Por qué? Porque vemos que para todos los valores reales encontramos algún punto de la función. Recorremos todos los reales. Ahora, tenemos que tener en cuenta siempre que cada vez que conocemos un punto de coordenadas x1 y y1, esas coordenadas verifican la ecuación de la función, es decir que f en x1 es igual a y1. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. Tenemos que recordar que la ecuación del eje y es x igual a 0. Y si hubiera intersección con el eje y, geométricamente es un único punto. ¿Por qué? Porque estamos estudiando funciones, el eje y es una recta vertical y las rectas verticales tienen que intersectar una sola vez a la gráfica de la función. El conjunto de ceros o raíces de una función es el conjunto de los x que pertenecen al dominio en los que la imagen es 0, en los que f de x es igual a 0. Gráficamente es la intersección de la gráfica con el eje x. El eje x es de ecuación y igual a 0 y es una recta horizontal. El conjunto de positividad de la función es el conjunto de los x que pertenecen al dominio de x en los que f de x es estrictamente positiva. Gráficamente son las abscisas de los puntos que tienen imagen positiva por la función, es decir, los que tienen la gráfica por arriba del eje x. El conjunto de negatividad son los x que pertenecen al dominio de la función que tienen imagen negativa. Gráficamente son las abscisas de los puntos que tienen gráfica por debajo del eje x.
Vamos a ver algebraicamente para la función y igual a menos 1/3 por x más 2/3 su intersección con el eje y. Para esto, a la función la intersectamos con x igual a 0. Cuando hacemos x igual a 0 obtenemos y igual a 2/3. Entonces, la gráfica intersecta al eje y en 0, 2/3. El conjunto de ceros o raíces. Para esto tenemos que hacer menos 1/3 por x más 2/3 igual a 0, despejando x igual a 2. El conjunto de positividad. Necesitamos hacer menos 1/3 por x más 2/3 estrictamente positivo. Nos quedamos con los x menores que 2. Y el conjunto de negatividad, hacemos menos 1/3 por x más 2/3 menor que 0 y nos quedamos con los x mayores que 2. Geométricamente, para la función y igual a menos 1/3 por x más 2/3, ahí nos aparece la ordenada al origen, que es la intersección de la gráfica con el eje y, de coordenadas 0, 2/3. La intersección con el eje x, de coordenadas 2, 0. El conjunto de positividad, de menos infinito hasta 2. El conjunto de negatividad, de 2 a más infinito. Les dejo la información porque ahora están en condiciones de jugar el quinto juego de sincrónico. Crecimiento. Decimos que una función es creciente cuando, graficando de izquierda a derecha, graficamos hacia arriba. ¿Sí? A su vez, si consideramos valores x e y ordenados en la recta numérica, vemos que, por ejemplo, acá tenemos este x que es menor que este y. Y esta f de x es menor que esta f de y. Entonces verifican la definición de función creciente. Análogamente, hablamos de decrecimiento cuando graficamos en la recta de izquierda a derecha hacia abajo. Y a su vez, comparando x e y menores, x menor que y, vean que f de x esta vez es mayor que f de y. Paridad. Vamos a hablar de una función par cuando es simétrica respecto del eje y. Vean que desde este punto trazamos una perpendicular al eje y, la distancia que hay del punto a la perpendicular la marcamos de la perpendicular hacia el otro lado y obtenemos un punto sobre la función. Lo mismo podemos decir que para x simétricos tenemos igual imagen. Esa sería la misma imagen para estos dos simétricos y para los otros dos x simétricos también podíamos observar que tienen igual imagen. Esto es lo que se dice que f de x es igual a f de menos x. Veamos ahora con una función impar, ¿sí? Tenemos que tener una simetría respecto del origen. Entonces, haciendo una simetría central respecto del origen, vemos que los puntos de esta función van a un simétrico central que está también en la función. Ahora, ¿qué nos ocurrió? Tenemos x simétricos e imágenes simétricas. Concavidad hacia arriba. Decimos que una función es cóncava hacia arriba si digamos que contiene agua. Y una función es cóncava hacia abajo si derrama agua.
En matemática 2 van a ver que hay una relación respecto de sus tangentes, pero para definir las tangentes necesitamos la derivada, para definir la derivada necesitamos el límite y esa forma de conceptualización la van a ver en matemática 2. Inyectividad. Decimos que una función es inyectiva si pasa la prueba de la recta horizontal, es decir, que toda recta horizontal intersecta una única vez a la función. Decimos que una función no es inyectiva si una recta horizontal intersecta más de una vez a la función. La primera función que estamos viendo es inyectiva, la segunda función que estamos viendo no es inyectiva. ¿Por qué? Consideremos dos puntos que tienen igual imagen, pero son dos puntos distintos. Entonces vemos que no se verifica la definición de función inyectiva, que nos pide que para todo par xy, si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Acá f de x es igual a f de y x es distinta de y. Sobreyectividad. Para poder hablar de sobreyectividad necesitamos que el conjunto de llegada sea el conjunto imagen. En esta función que estamos viendo, conjunto de llegada son todos los reales. Sin embargo, la imagen es solamente el intervalo menos 1, 1. Entonces, si definimos f sub 1 de reales en reales, tal que f sub 1 de x es igual a seno de x, no es función sobreyectiva. Si definimos f sub 2 de reales en menos 1, 1, entonces tenemos de conjunto de llegada el conjunto imagen, f sub 2 de x igual a seno de x es función sobreyectiva. Ahí vemos cómo rectas horizontales intersectan a la función solamente si esas rectas son y igual a k con k entre menos 1 y 1. Asíntotas verticales. Vamos a tener asíntotas verticales cuando nos acercamos a determinado valor de la función y ahí es cuando la función se va a más infinito o a menos infinito. Acá cuando nos acercamos a ese valor se va a más infinito, tanto si nos acercamos por izquierda como si nos acercamos por derecha. Entonces tenemos una asíntota vertical. Las asíntotas verticales tienen ecuación x igual a constante. Esta función tiene asíntota vertical x igual a 0. Asíntotas horizontales. Y igual a b es asíntota horizontal de f si cuando nos vamos por las x a menos infinito o cuando nos vamos con las x a más infinito, la función se acerca a determinado valor. Acá, por ejemplo, tenemos una asíntota horizontal y igual a menos 1. Es conveniente que vean este ejemplo porque van a poder ampliar muchas consideraciones de las que estuvimos viendo. También ahora pueden jugar el sexto juego de sincrónico. Ya están en condiciones de responder el cuestionario. Vamos a ver un modelo lineal de las funciones de ingreso, beneficio y costo. Supongamos que la función de ingreso en función de Q es igual a precio por cantidad, que la función de beneficio se genera como ingreso menos costos y que la función de costos tiene unos costos fijos estructurales más un costo unitario por la cantidad que se produzca.
Entonces, CF son los costos fijos, CB son los costos unitarios, CU son los costos unitarios, P es el precio, Q es la cantidad. Y el punto de equilibrio va a estar en una cantidad que haga que el beneficio sea cero. También podemos decir que los ingresos sean iguales a los costos. Ejemplo, una fábrica tiene para producir un producto a un costo de 1.000 pesos. El edificio tiene gastos de impuestos y servicios por 10.000 pesos. El producto sale a la venta por 1.500 pesos. Determine las funciones de ingresos, beneficios y costos y la cantidad que hay que vender para cubrir los costos totales. Determine los dominios acordes a la situación. La función de ingresos va a ser precio por cantidad. Se vende a un precio de 1.500 por una cantidad Q que desconocemos. El dominio de la función ingresos es de 0 a más infinito, porque no tiene sentido tener cantidades negativas. La función de beneficios tiene un dominio también de 0 a más infinito y va a ser 1.500Q, que es la de ingresos, menos la de costos, que se forma con 10.000, que son los gastos constantes, más 1.000, que es el costo unitario, por la cantidad que se produzca. El dominio de la función de costos también es de 0 a más infinito. Entonces, la función de beneficios va a ser igual a 1.500Q menos 10.000 menos, porque ese menos se distribuye respecto del paréntesis, 1.000Q. Si a 1.500Q le restamos 1.000Q, nos quedan 500Q menos 10.000. Esa es la función de beneficios, que es la que tiene que ser igual a 0. Y se hace igual a 0 con Q igual a 20. Entonces tenemos que vender 20 productos para cubrir los costos totales. Veamos esto gráficamente. Esta es la función de beneficio. Arranca con valores negativos. ¿Por qué? Porque si producimos menos que la cantidad de equilibrio, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener pérdidas. La función de ingresos, en donde si nada vendemos, nada ingresa. La función de costos, en donde tenemos unos costos estructurales iniciales de 10.000. Los costos fijos son la ordenada al origen, los ingresos iniciales, salí gaturro, los ingresos iniciales, que siempre son 0, y el opuesto de los costos fijos, que es a donde inicia el beneficio. Para la cantidad Q igual a 20, obtuvimos beneficio nulo. Y para esa misma cantidad vemos que los ingresos y los costos se igualan, se intersectan. Tienen un punto en común. Ejemplo, que es en realidad un ejercicio. Una fábrica tiene para producir un producto a un costo de 2.000 pesos. El edificio tiene gastos de impuestos y servicios por 100.000 pesos. El producto sale a la venta por 3.500 pesos. Determine las funciones de ingresos, beneficios y costos y la cantidad que hay que vender para cubrir los costos totales. Determine los dominios acordes a la situación. Grafique la situación. En las funciones podemos obtener máximos absolutos. Vamos a tener un máximo absoluto en x igual a a si f de x es menor o igual que f en a para todo x que pertenece al dominio de la función. Vamos a tener un mínimo absoluto en x igual a a si f de x es mayor o igual que f en a para todo x que pertenece al dominio de la función. Vamos a tener máximos relativos cuando esta relación se dé en un entorno de x igual a a.
y vamos a tener mínimos relativos cuando esa relación se dé en un entorno de x igual a.